Estados Unidos acabó con una lancha en el Pacífico en su cruzada contra el narcotráfico. Se han confirmado 4 muertos. Saludos y bienvenidos a Euronews Hoy. Donald Trump sacó pecho delante de Estados Unidos en un discurso televisado en prime time hablando de su primer año de mandato. Volviendo a Europa, actualizamos la situación de los agricultores en Bruselas, donde se han producido ya varias protestas contra el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur. Y también les ofrecemos en exclusiva una pequeña entrevista con el primer ministro luxemburgués, Luc Frieden, que ha confirmado su apoyo a Zelensky con frases como «hay que dar a Ucrania los medios para sobrevivir en la guerra». Comenzamos. El ejército de Estados Unidos informó que 4 personas murieron tras un ataque contra una embarcación acusada de traficar drogas en el este del Océano Pacífico. Donald Trump defendió la operación y aseguró que se trata de una escalada necesaria para frenar el narcotráfico. Según dijo, Estados Unidos ya estaría inmerso en un conflicto armado con los cárteles de la droga. En paralelo, las tensiones con Venezuela siguen aumentando. Trump se mostró dispuesto a autorizar ataques en tierra y esta semana ordenó el bloqueo de buques petroleros sancionados que entran y salen del país. El presidente prometió mantener la presión militar hasta que Venezuela entregue a Estados Unidos petróleo, tierras y otros activos, aunque no explicó por qué considera que Washington tiene derecho a exigirlos. Conseguir tierras, derechos petrolíferos, lo que tuviéramos. Nos lo quitaron porque teníamos un presidente que quizá no estaba vigilando. Pero no van a hacer eso. Queremos que nos lo devuelvan. Nos quitaron nuestros derechos sobre el petróleo. Teníamos mucho allí y, como saben, echaron a nuestras empresas. Queremos que nos lo devuelvan. La administración Trump enfrenta ahora un mayor escrutinio por parte de los demócratas en el Congreso, especialmente por la campaña de ataques contra las embarcaciones. Este miércoles, los republicanos en la Cámara de Representantes rechazaron resoluciones impulsadas por los demócratas que habrían obligado al gobierno a pedir autorización del Congreso antes de continuar con estas acciones. Por último, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth defendieron la campaña y la calificaron como un éxito contra el narcotráfico, aunque no detallaron ante el Congreso cuáles son los objetivos finales de Estados Unidos respecto a Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió a la nación en horario de máxima audiencia el miércoles con un discurso de marcado tono político, en el que reivindicó los logros de su primer año en el cargo, pese al creciente descontento por la situación económica. Las encuestas muestran que una mayoría de estadounidenses se declara frustrada con su gestión económica en un contexto de inflación al alza tras la imposición de aranceles y el encarecimiento de los precios. Esta tendencia histórica continuará. Ya he conseguido un récord de 18 billones de dólares de inversión en Estados Unidos, lo que significa puestos de trabajo, aumentos salariales, crecimiento, aperturas de fábricas y una seguridad nacional mucho mayor. Gran parte de este éxito se ha logrado gracias a los aranceles, mi palabra favorita, que durante muchas décadas han sido utilizados con éxito por otros países contra nosotros, pero ya no. Trump responsabilizó a los demócratas y a Joe Biden de los problemas que afronta el país. Hace un año nuestro país estaba muerto. Estábamos absolutamente muertos. Nuestro país estaba listo para fracasar. Ahora somos el mejor país del mundo y eso lo dicen todos y cada uno de los líderes con los que he hablado en los últimos 5 meses. En 2026, Trump afrontará una prueba clave en las elecciones de mitad de mandato que definirán el control del Congreso. Tractorada en Bruselas este jueves contra el acuerdo UE-Mercosur. Los líderes de la UE se reúnen en una cumbre crucial mientras los agricultores bloquean carreteras arrojando patatas y huevos. El acuerdo prevé la eliminación gradual de los aranceles de casi todos los productos comercializados entre la UE y 5 países del Mercosur durante 15 años. Los dirigentes de los 27 Estados miembros deben decidir si aprueban o aplazan el acuerdo comercial para introducir nuevas enmiendas. Lo que pedimos es poder vivir de nuestro trabajo y estamos en contra del Mercosur porque no es normal que se importe carne y productos del extranjero donde no se respetan las mismas normas que aquí. Nosotros tenemos muchas normas de producción que respetar y ellos no las respetan. Y sin embargo, la Unión Europea está dispuesta a importar más productos desde el extranjero que no respetan esas normas. El presidente francés Emmanuel Macron mantiene su oposición y pidió una prórroga para seguir negociando hasta enero. Prórroga que piden también Italia, Polonia, Bélgica, Austria e Irlanda.
Los partidarios del acuerdo con Mercosur ven una estrategia hacia América Latina como alternativa de exportación hacia Pekín y a las políticas arancelarias de Washington. El miércoles el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento acordaron una serie de medidas de salvaguarda para proteger a los agricultores. El acuerdo necesita ahora el respaldo de los Estados miembros, pero algunos países como Francia piensan que es demasiado prematuro y han pedido aplazar la votación. Brasil, por su parte, ha emitido un ultimátum y ha dado a los líderes de la Unión Europea un plazo hasta el sábado para firmar el acuerdo. Los legisladores europeos y los gobiernos de la UE negocian a partir del miércoles las medidas de protección de la agricultura europea en el marco del acuerdo comercial UE-Mercosur. Este martes, los eurodiputados respaldaron una cláusula de salvaguardia que reforzaría el control del mercado europeo en caso de un aumento de las importaciones procedentes de América Latina. El apoyo a las salvaguardias no equivale a la aprobación del acuerdo en su conjunto y se espera que los 27 voten el acuerdo completo esta semana. Uno de los principales puntos de discordia es la cláusula de reciprocidad, según la cual los productos del Mercosur deben cumplir las mismas normas de producción que en la UE. El acuerdo UE-Mercosur abre profundas divisiones en Europa entre partidarios y detractores. Los agricultores temen la competencia desleal de las importaciones latinoamericanas, mientras que hay quienes afirman que abrirá nuevos mercados vitales para la economía del bloque. Se espera que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, vuele a Brasil para firmar el acuerdo, pero los Estados miembros de la UE aún pueden bloquearlo. Los líderes europeos se reunieron en Bruselas el jueves para una cumbre crucial donde debatieron asuntos urgentes que deben resolverse antes de fin de año, incluyendo cómo financiar a Ucrania a partir de principios de 2026. El primer ministro luxemburgués, Luc Frieden, declaró a Euronews que Europa necesita unirse para encontrar una solución que continúe apoyando a Ucrania. Creo que lo que importa es que nos mantengamos centrados en el objetivo, proporcionar a Ucrania los medios financieros para sobrevivir a esta guerra. Es una guerra que pone en peligro todo lo que hemos construido después de la Segunda Guerra Mundial. Las fronteras no se pueden cambiar por la fuerza. Por eso queremos apoyar a Ucrania y buscamos los medios para continuar en un camino sostenible para apoyar a Ucrania. Bélgica, que alberga la mayoría de los activos rusos congelados que la Unión Europea espera movilizar para financiar a Ucrania, sigue oponiéndose al llamado préstamo de reparaciones que los líderes esperan aprobar durante la cumbre. Frieden se mostró optimista respecto a la posibilidad de alcanzar una solución. Creo que vamos por buen camino, pero seguirá siendo extremadamente complejo. Esto, desde un punto de vista legal, es extremadamente difícil porque no queremos una confiscación de activos, porque necesitamos mantener el Estado de Derecho. La estabilidad financiera también significa que los activos que están en Europa no puedan ser confiscados por una decisión política. Frieden también enfatizó la importancia del apoyo a Bélgica. Bélgica es un país acostumbrado a muchos compromisos, pero esto es un compromiso entre todos. Europa es un grupo de 27 países y necesitamos encontrar soluciones juntos. Se trata de si queremos un continente donde la fuerza decida cómo se moldea el futuro o si se decide de una manera pacífica y nosotros queremos la manera pacífica. Temiendo represalias de Rusia, Bélgica ha solicitado garantías sólidas a sus aliados europeos antes de aceptar respaldar el préstamo de reparaciones. Putin afirmó este miércoles que Moscú ampliará por la fuerza sus avances en Ucrania si Kiev y sus aliados occidentales rechazan las exigencias del Kremlin. En un discurso ante los altos mandos militares, Putin rechazó un plan de paz liderado por Estados Unidos. El presidente ruso arremetió contra Europa y reprendió a los líderes europeos por su postura respecto al fin de la guerra en Ucrania. Es poco probable que esto sea posible con las élites políticas actuales, pero será inevitable a medida que sigamos reforzando nuestra posición, sino con los políticos actuales cuando cambien las élites políticas en Europa. También culpó a Occidente de iniciar la guerra y calificó a los dirigentes europeos de cerditos que esperaban beneficiarse de un posible colapso ruso.
No fuimos nosotros quienes empezamos la guerra en 2022. Fueron las fuerzas destructivas en Ucrania, apoyadas por Occidente. Fue el propio Occidente quien desencadenó esta guerra. Putin también afirmó que el 92% del arsenal nuclear ruso está modernizado y no tiene parangón con ninguna otra potencia. También anunció que el misil Oreshnik entrará en servicio este mes, afirmando que no puede ser interceptado. El Reino Unido emitió una licencia para permitir que los fondos procedentes de la venta del Chelsea Football Club se transfirieran a causas humanitarias en Ucrania. El oligarca ruso Roman Abramovich vendió el Chelsea en 2022 bajo la presión del gobierno británico. Desde entonces, los fondos de la venta están congelados. El primer ministro británico Keir Starmer le permite ahora utilizar el dinero, pero solo para ayudar a Ucrania. Según la nueva licencia, los ingresos deben destinarse a causas humanitarias en Ucrania, pero las ganancias futuras podrán gastarse de forma más amplia en víctimas de conflictos en todo el mundo. El Reino Unido sancionó a Abramovich en una ofensiva contra los oligarcas rusos tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, que había desencadenado la venta precipitada del club de fútbol de la Premier League inglesa. El gobierno británico ha prometido ahora crear una fundación para desembolsar los fondos dirigida por el antiguo director de UNICEF en Reino Unido. En España, la policía ha desalojado a 400 inmigrantes, en su mayoría indocumentados, del antiguo Instituto B9 del municipio de Badalona, al norte de Barcelona. El edificio, que llevaba ocupado desde 2023, era el mayor asentamiento en Cataluña de inmigrantes, muchos de ellos subsaharianos, procedentes de países como Senegal y Gambia. El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, del Partido Popular, había solicitado el desahucio alegando riesgos para la seguridad, insalubridad y problemas de convivencia en el entorno, argumentos que fueron rechazados por entidades sociales y organizaciones de apoyo a inmigrantes que denuncian la falta de alternativas habitacionales para la mayoría de los afectados. Hace 2 años se detectaron al menos 9 casos de tuberculosis entre los ocupantes del edificio y en los últimos años ha habido varios casos de peleas, robos, drogas e incluso un asesinato. El primer ministro australiano Anthony Albanese ha prometido una respuesta firme y contundente contra la incitación al odio tras el ataque perpetrado contra una celebración judía en la playa de Bondi en Sydney, un atentado que dejó 15 personas muertas y conmocionó al país. El fiscal general y el ministro del Interior elaborarán un paquete de reformas legislativas para acabar con quienes propagan el odio, la división y la radicalización. El ministro del Interior obtendrá nuevos poderes para cancelar visados a quienes difundan el odio y se creará un grupo de trabajo para reforzar la respuesta del sistema educativo contra el antisemitismo. Las reformas también contemplan penas más duras, un nuevo delito federal de incitación agravada al odio y el agravamiento de las sentencias por amenazas y acoso en línea. Hollywood está cambiando irrevocablemente. Después de más de medio siglo, la cadena estadounidense ABC cederá los derechos de emisión de los Oscar a YouTube a partir de 2029. En 2028, el canal de televisión propiedad de Disney retransmitirá la 100ª edición de los premios de la Academia, poniendo fin a una era. Con la pérdida de la televisión, la audiencia de la gala ha disminuido año tras año, pero gracias a YouTube, 2.000 millones de personas pueden ver en directo la entrega de las estatuillas doradas de forma totalmente gratuita. El portal de intercambio de vídeos tiene previsto lanzar una campaña de 1 año de duración para los Oscar, con podcast, entrevistas a estrellas y reportajes entre bastidores, en la que también participarán famosos influyentes. Esto hará que los premios sean más accesibles, ya que contarán con subtítulos y pistas de audio en varios idiomas. Es un movimiento que hará que Hollywood, tímido desde hace tiempo con el streaming, incline la cabeza ante la nueva tendencia.
La Unión Europea y Reino Unido han cerrado un acuerdo para reintegrar a los estudiantes británicos en el programa Erasmus Plus en 2027. Se produce 7 años después de que el Reino Unido abandonara formalmente la UE, incluidas todas sus instituciones y organismos. El gobierno británico había estado sometido a una considerable presión por parte de los organismos estudiantiles, incluidas las universidades, para que se reincorporara a Erasmus Plus. Sin embargo, el hecho de que el número de estudiantes británicos que estudian en la UE haya sido proporcionalmente menor ha hecho que el gobierno británico se muestre reticente. Según el gobierno británico, es probable que más de 100.000 personas del Reino Unido se beneficien del programa en 2027. El acuerdo se celebra en Londres como un paso hacia unas mejores relaciones entre la UE y el Reino Unido. El mar va a estar revuelto estos días. En Nazaré, la pequeña localidad portuguesa de la región occidental, que se ha convertido en la meca del surf, las olas podrían llegar a superar los 20 metros de altura a finales de semana. Según las previsiones, el mar empezará a ganar fuerza el jueves y se esperan olas de más de 12 metros, pero es el domingo y el lunes cuando las turbulencias del mar favorecerán la formación de olas gigantes que podrían alcanzar los 20 metros. Sin embargo, la previsión de fuertes vientos podría complicar la vida a los más valientes que se aventuren en el mar para surfear. El cañón de Nazaré es el principal responsable de la generación de olas gigantes en Praia do Norte. El cañón, con una profundidad de al menos 5.000 metros y una longitud de 230 kilómetros, ha convertido a este pequeño pueblo pesquero portugués en una visita obligada en la ruta mundial del sur. Cada año por estas fechas las olas gigantes atraen a miles de curiosos para contemplar estos grandes muros de agua que surgen del mar desde las laderas de Praia do Norte. El sector turístico ha alcanzado cifras récord este año en Hungría. A comienzos de diciembre se superaron los 18 millones de pernoctaciones y la temporada navideña continúa en pleno apogeo. España, Andalucía. Y los mercados navideños de Budapest están llenos de visitantes extranjeros. Me gusta Budapest por su gente. Los ciudadanos de aquí son muy serviciales y muy amables. Nos apetecía mucho vivir las fiestas navideñas en familia y qué mejor manera que hacer un crucero navideño por el río. Empezamos aquí en Budapest y vamos hasta Viena. Según expertos, algunas zonas de Budapest ya sufren los efectos de la masificación turística, con un número de visitantes que supera la capacidad de la comunidad local y empieza a generar tensiones en la vida cotidiana de los barrios. La normativa en este ámbito no es muy estricta y varía mucho. Hay distritos en los que ya se han introducido ciertas normas, como los horarios de apertura de los bares, y otros en los que no existe ninguna restricción. El turismo es el sector que más crece en Hungría. La mitad de los visitantes son extranjeros y la otra mitad nacionales. El 38% llega a Budapest, mientras que el destino rural más popular es la región del lago Balatón. La prescripción impide la justicia a las víctimas de abusos sexuales en la UE. Los abusos sexuales a menores están muy extendidos en la UE. 1 de cada 5 niños los sufre. Para muchos supervivientes, hablar puede llevar décadas. Por término medio, las víctimas denuncian los hechos a los 52 años si es que deciden hacerlo. Para muchos, esto significa que el reloj de la justicia ya se ha agotado porque el delito ha prescrito, lo que les impide presentar cargos. El panorama legislativo en la UE está muy fragmentado, lo que crea lo que se ha definido como una lotería de códigos postales para las víctimas que quieren buscar justicia. En países como Bélgica, Hungría y Dinamarca se han abolido los plazos de prescripción para la mayoría, si no todos, los casos de abusos sexuales a menores. Otros solo la han suprimido para los delitos más graves.
En el resto de la UE, los plazos de prescripción siguen aplicándose a todos los delitos. En algunos de estos países, sin embargo, el reloj no empieza a correr hasta que la víctima alcanza la mayoría de edad. En Alemania, los delitos más graves pueden perseguirse hasta que la víctima cumple 60 años. En España, el límite es de 55, 48 en Francia y 46 en Italia. Otros países han sido clasificados como los menos seguros en este sentido, ya que el plazo de prescripción comienza cuando se comete el delito. ¿Está Alemania enviando a policías armados para reclutar a jóvenes? ¿Ha visto este vídeo que circula por las redes sociales? Algunos aseguran que muestra a policías armados yendo de puerta en Berlín para reclutar a jóvenes para el ejército alemán. El texto que acompaña al vídeo afirma que la policía militar está reclutando a hombres de entre 18 y 35 años para una guerra con Rusia. Pero esto no es cierto. Aunque las imágenes son reales, pueden rastrearse hasta la ciudad neerlandesa de Leeuwarden y no a Berlín. El Ministerio de Defensa de Países Bajos explicó a The Cube que el personal armado que aparece en el vídeo participaba en una patrulla social. Según los informes, esta patrulla tenía como objetivo permitir que los soldados interactuaran con la ciudadanía y no reclutar a personas para el servicio militar. Actualmente, los Países Bajos no tienen un servicio militar obligatorio activo. Aunque el marco legal existe, el reclutamiento obligatorio está suspendido desde 1997 y el gobierno neerlandés asegura que no llama a filas. Cuando los ciudadanos cumplen 17 años, reciben una carta preguntándoles si desean incorporarse a las Fuerzas Armadas. Alemania tampoco envía agentes armados de puerta en puerta para reclutar jóvenes. Aunque el gobierno alemán introdujo recientemente una modalidad de servicio militar voluntario, los hombres solo deben rellenar un cuestionario en línea. No es la primera vez que circulan narrativas engañosas sobre el servicio militar en Europa. Pero incluso en los Países Bajos, donde el servicio militar obligatorio sigue vigente, el reclutamiento no se lleva a cabo mediante patrullas armadas. Y hasta aquí las noticias de hoy. Pueden mantenerse informados desde nuestras redes sociales y página web, donde podrán leer contenido específico, como por ejemplo que los Mossos investigan un laboratorio en Cataluña desde donde se podría haber originado el brote de peste porcina africana que afecta a Barcelona y alrededores. También les contamos la filtración de los datos de más de 200 millones de usuarios del sitio web para adultos Pornhub, o bien qué riquezas y beneficios busca Trump con este episodio con Venezuela y la búsqueda de la salida de Maduro del poder. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y pulsar la campanita para no perderse ningún Euronews hoy. Y para terminar, les dejamos con el vídeo no comen del día, después, eso sí, de la información meteorológica. Un saludo y cuídense. Euronews, el tiempo.
Täällä toinenkin. Twister. He doesn't want to come. Or he wants to come, but the climate. Oi, Mauritius. It's Mauritius. This person sends a letter every year and they're always so beautiful. Santa, I got some letters. Okay. What's special with this? From Italy. Caro Babbo Natale. Okay, that's it. Oh, Yes. Jo. Yeah, and this is funny, cozy. That's one of the options. Person has been quite good almost all the time. With the there's one. Ja. Let's put the name on that, and this is a little bit bigger Ja. for you. And this one with the map. Yes. Okay. Oh, it's quite. Oh, yeah. Oh, Here we are. Thank you. have a great journey. Thank you.